Antes de avanzar con este comentario, vale la pena detenernos un par de minutos a escuchar estos 3 o 4 párrafos firmados por Jorge Asís. Dale. El fiscal Alberto Nisman, abocado exclusivamente a la investigación del atentado contra la AMIA, es el exponente de la tesis de la Justicia Nacional que culpabiliza a Irán y que tuvo el respaldo por órdenes superiores de la Secretaría de Inteligencia, con el aporte ideológicamente significativo de la CIA y el Mossad, que se renovó mientras se sucedían los presidentes. Pero cuando se produce el disparatado viraje argentino, se desata en simultaneidad la guerra de las servilletas. Y queda Nisman desubicado como la propia Secretaría de Inteligencia, o sea, la secretaría que con la carátula de Icazuriaga y del Paco Larcher comandaba en la práctica el ingeniero. Es el personaje mítico que otros llaman Jaime, Jaimito o Estiuso, y a quien la doctora, junto a los estereotipados cancerberos del cristinismo, quieren tirarles el muerto, o sea, a Nisman. Es precisamente Jaimito quien descubre, según nuestras fuentes, las vinculaciones de una inteligencia y cancillería paralela que protagonizaban seres tan pintorescos como audaces. Desde Delía hasta Esteche, y Jaimito se da cuenta también que lo tenían penetrado a través del francés, que directamente respondía a los buscapinas que se apostaban en la Casa Rosada. Pero también integraba a la banda paralela el propio canciller Timerman. Es quien en la causa perdida del cristianismo ofrendó hasta su identidad. Y lo peor es que el pobre creía, según nuestras fuentes, que el acuerdo con Irán era positivo para el esclarecimiento del atentado. Puede constatarse entonces que Timerman, ante todo, pudo ser un torpe. En realidad lo fue. Pero la torpeza en la diplomacia suele ser imperdonable. Acordar con el Irán de Mahmoud Ahmadinejad era lo mismo que arreglar algún tema con la Argentina del general Viñone en septiembre de 1983. Este concepto es crucial para entender el caso, ¿no? Ahmadinejad era un tipo muy radicalizado que se estaba yendo y que de hecho perdió con este señor que añadieron, el señor Mohani, que fue quien pactó con Estados Unidos y que obviamente fue derrotado Ahmadinejad por sus rivales, ¿no? Entonces sí. La Argentina terminó pactando con este sujeto que está pésimamente visto por todo el mundo, y ahora nos quedamos en este estado de cosas, ¿no es cierto? Por eso esta idea es relevante. Dale, María. ¿No? Sigue diciendo el artículo de Jorge Asís que por su fantástica impericia la doctora iba a quedarse pegada con Ahmadinejad. Es el alucinado que pretendía arrancar a Israel del universo como si fuera un racimo de uva chinche que cuelga en la parra. Y todo para hacerle un favor al extinto Chávez, mientras Rouhani, el sucesor de Ahmadinejad, arreglaba con Obama hasta el tema nuclear. Pero nadie se lo advirtió a la doctora cuando en su amplia versatilidad para el desconocimiento se lo reprochó a Obama en uno de los momentos más reprobables de la historia diplomática argentina. Cuando la doctora, en su desatino invariable, hasta comprometió al Papa Francisco, que es acaso el máximo apoyo que tiene para llegar al final, pese a sus horrores. Hay que estar de acuerdo con Francisco, solo que para ayudarla mejor habría que acercarle a la doctora la línea de llegada. Pero Estados Unidos e Irán se aliaban ante la aparición del nuevo enemigo, Daesh. Bueno, Daesh es la forma con la que se llama al Estado Islámico, a los ISIS, digamos, al grupo Estado Islámico en Irak y en el Levante. Es decir, es la versión, digamos, actual de Al Qaeda en Irak, ¿no es cierto? Bueno, dale, ahí falta el párrafo final. Dale. Sí, lo que pudo haber sido un episodio apenas payasesco de nuestra falta de política exterior derivó en una tragedia. El asesinato del fiscal Nisman justo el día anterior de la presentación en el Congreso de la denuncia acaso excesiva que involucraba a la doctora y a la banda de marginales que utilizó para enlodar aún más a su administración.
Fue el turno del festival de dislates e improvisaciones que amenazan con llevarse puesto al gobierno. Queda por suerte sostenido por la limitada paciencia de una sociedad de reflejos controlados y por la persistencia de una oposición que parece estar más cómoda en su estado pasivo, en su estado, digamos, caniche. Una oposición inofensiva y envuelta que se acostumbró a funcionar solo a través de la explotación de las equivocaciones de la doctora, que es quien mantiene en sus peores momentos la iniciativa. El asesinato del fiscal Alberto Nisman conmueve y enluta a la sociedad argentina y despoja al gobierno de la doctora de legitimidad moral. El caso Nisman hoy es mucho más gravitante que su investigación. Nadie lo veía al doctor Nisman con muchos deseos de suicidarse. Al contrario, aparecía como bastante acelerado y saludable. Se registró probablemente un exceso de tapones de punta. Los políticos y los enternecedores periodistas encuadrados se obstinaron en demostrar que Nisman, un pobre muchacho, se suicidó porque no podía bancar la parada. En el hundimiento entre el grotesco y el bochorno, la doctora hizo incinerar hasta su máxima fortaleza. Sus diputados, numéricamente suficientes para aprobar la demencialidad que fuera, infantilmente los diputados descontaron de frente a los televisores la tesis de la inducción al suicidio, mientras que lo que necesitaba saber la sociedad era por qué habían asesinado al fiscal que en bloque descalificaban. Debían cuidarlo a Nisman como si fuera de cristal, que ni siquiera se les resfriara. Por incompetencia deben hacerse cargo ante la historia